Hola, buen día. Mi nombre es Freddy Centurión Gutiérrez. Soy médico egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca. Actualmente miembro adscrito de la Sociedad Peruana de Urología. Soy residente del segundo año de la Universidad Mayor de San Marcos por el Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao. Y actualmente voy a presentar este tema, ¿no?, que se llama síndrome de congestión pélvica. Entonces empezamos con la introducción. Vamos a ver que más o menos este tema es poco conocido en realidad. Más o menos a mediados del siglo anterior se ha empezado con los estudios. Mediados del siglo XX más o menos se planteó pues una relación entre el dolor pélvico y la presencia de varices uterováricas, ¿no? Varices uterováricas, y esta relación pues hace pensar en este síndrome, ¿no? Actualmente esta asociación entre el dolor de varices y la zona pélvica pues constituye el eje principal para llegar al diagnóstico del síndrome de congestión pélvica. La definición, en cuanto a la definición, vamos a tomar esta definición que se tomó en el Consenso Transatlántico Interdisciplinario de Wintern, ¿no?, donde nos dice que el síndrome de congestión pélvica pues son síntomas crónicos que pueden incluir dolor pélvico, ¿no?, pesadez perineal, urgencia miccional y dolor poscoital causados por el reflujo y obstrucción de las venas ováricas y o pélvicas, ¿no?, y que pueden estar asociados con varices vulvares perineales y o varices en las extremidades inferiores. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver algunos datos breves epidemiológicos. Principalmente, pues esto afecta a mujeres multíparas en edad reproductiva, ¿no? Excepcionalmente dice que esto afecta a menopáusicas, ¿no? Realmente la población está entre los 18 y los 50 años, ¿no? Con más o menos en Estados Unidos un 15%, un 40% más o menos a nivel mundial, ¿no? Se estima pues que entre el 30 y el 40% de las mujeres con dolor pélvico crónico en las que no se ha documentado ningún otro diagnóstico, no se ha encontrado diagnóstico, padezcan pues el síndrome de congestión pélvica. La etiología y fisiopatología, vamos a ver pues que hay factores tanto hormonales como también puede ser factores mecánicos, ¿no?, que contribuyen a la dilatación, insuficiencia y reflujo de las venas periováricas y periuterinas, ¿no?, para causar el síndrome de congestión pélvica. La ausencia o la disfunción valvular, ¿no?, tiene que ver acá la presencia también de varices presencia de variantes anatómicas, ¿no?, que puede tener el paciente, los acodamientos venosos, ¿no?, por la malposición uterina, los cambios estructurales como por ejemplo pues el embarazo, ¿no?, variaría la posición anatómica de las venas y esto a través de una compresión podría causar síndrome de congestión pélvica, ¿no? Las compresiones extrínsecas de la red venosa pélvica, ¿no?, concretamente pues acá sería como un tema secundario, ¿no?, de la vena renal izquierda en la pinza ortomesentérica o menos frecuente pues de la vena ilíaca común izquierda con el cruzo aortilíaco, ¿no? Vamos a ver ahí unas imágenes que nos van a ayudar acá. Las varices se asocian con dolor pélvico crónico en algunas mujeres, ¿no?, en otras no. Algunas mujeres pueden tener varices, pero no tienen la sintomatología, no hay el dolor, no tienen la clínica. Pues esas pacientes llegan al fin de su vida y no manifiestan ninguna sintomatología. Se ha postulado que el flujo venoso enlentecido, así como la inflamación, la trombosis, pues la insuficiencia del plexo uterovárico, pueden desarrollar estos síntomas. En cuanto al diagnóstico, vamos a ver acá pues que se han establecido criterios diagnósticos, aún no se ha establecido criterios diagnósticos definitivos, todavía esto está en estudio, ¿no?, todavía para definirse, pero sí se tienen algunos conceptos claros, ¿no? Sobre todo se basa en la combinación de síntomas característicos como el aumento de la sensibilidad de la zona pélvica, ¿no?, al examen físico, y en el hallazgo de la dilatación, hallazgo en imágenes de la dilatación de las venas pélvicas, ¿no?, pruebas de imagen. Siempre después de haber excluido obviamente otras causas, otras patologías, otros hallazgos que causen que estén causando esta sintomatología, ¿no? Si ya se encuentra una causa, pues ya ahí se adopta, ¿no? Pero si es que no se encuentra la causa, también vamos a acuñarlo pues a síndrome de congestión pélvica. Este es sobre todo el- el principal, pues el criterio clínico principal que se tiene para el síndrome de congestión pélvica, ¿no?, que se caracteriza por un dolor pélvico de al menos 6 meses de duración, que a menudo se manifiesta por primera vez durante o después de un embarazo o empeora con los embarazos subsiguientes, ¿no? De todo eso tenemos un criterio claro para definir el síndrome de congestión pélvica.
Vamos a ver pues que acá tenemos, según esta revisión, una sintomatología de acuerdo a porcentaje, cómo se manifiesta en el síndrome de congestión pélvica. Y vemos pues que el dolor pélvico crónico se manifiesta pues en el 100% de pacientes, ¿no? La dispareunia está en el 92% de los pacientes y también la sensibilidad pélvica en un 100% de pacientes, ¿no? La mayoría de pacientes pues tiene sensibilidad pélvica, la mayoría de pacientes con síndrome de congestión pélvica. El dolor a la movilización de los anexos también, ¿no? Está en un 100%, ¿no? El dolor a la movilización del útero también un 93% y el dolor a la movilización cervical pues en un 84%, ¿no? Entonces de acá vemos este cuadro, ¿no? Que de acuerdo a esta revisión nos manifiesta más o menos qué dolores pues se manifiestan, ¿no? Tenemos ya otros con menos porcentaje, pues la polaquiuria, la dismenorrea, la hematoquesia, la disuria, el dolor postcoital, la depresión, la letargia, el edema vulvar, la descarga vaginal y disconfort rectal, ¿no? Que también están como síntomas del síndrome de congestión pélvica. Algo muy importante para ver el síndrome de congestión pélvica pues son las pruebas de imagen, ¿no? Las pruebas de imagen nos tienen que demostrar que hay tener un hallazgo para hablar de un síndrome de congestión pélvica. Sobre acá que tenemos la ecografía Doppler, ¿no? En la ecografía Doppler, pues acá en la figura A vemos pues una ecografía transvaginal, ¿no? En escala de Griges que muestra varices pélvicas de un gran tamaño, ¿no? Más o menos acá, como lo ve en la flecha, 9 milímetros, ¿no? De 9 milímetros que ya es un gran tamaño, ¿no? Para poder pensar pues en un síndrome de congestión pélvica, ¿no? En la figura B nos muestra, dice, en una maniobra de Valsalva, ¿no? Un Doppler color donde vemos un flujo venoso, pues, bastante marcado, ¿no? Un flujo venoso bastante marcado en la ecografía Doppler, ¿no? En la figura C, pues vemos una escala de grises, también un corte axial, pues la dilatación de las venas. Igual, pues en la figura D nos muestra un Doppler color, nos dice para sagital izquierdo, que muestra la dilatación de la vena ovárica izquierda, ¿no? Una dilatación de la vena ovárica izquierda en el Doppler color. Entonces, las pruebas de imagen son bastante importancia para definir el síndrome de congestión pélvica. También vamos a ver acá los criterios diagnósticos, criterios diagnósticos, los criterios diagnósticos que se tienen en cuenta en cuanto al Doppler en el síndrome de congestión pélvica, ¿no? Hay unos criterios diagnósticos que vamos a verlo acá, pues lo divide también como se divide el síndrome de congestión pélvica en primario y en secundario, ¿no? El síndrome de congestión pélvica primario, en una época transvaginal, se tiene que ver una dilatación de las venas del plexo uterovárico mayores de 5 a 7 milímetros, ¿no? Habitualmente tiene que ser bilateral, ¿no? Flujo venoso lento, también ectásico en reposo, reflujo venoso positivo a la maniobra de Valsalva, pues estos son los criterios que se debe tener en cuenta en la ecodoppler color. La ecografía Doppler transabdominal, la dilatación de la vena ovárica, más también de mayor a 5 a 7 milímetros, habitualmente también bilateral, reflujo venoso de la maniobra de Valsalva, también tiene que haber morfología y flujo normal de las venas ilíacas, la cava inferior y la renal izquierda, ¿no? En cuanto a los secundarios, en son pélvica secundaria, la ecografía Doppler transvaginal, vamos a ver dilatación de las venas del plexo uterovárico de 5 a 7 milímetros, ¿no? De predominio izquierdo, flujo venoso elevado, también mayor a 5 centímetros segundo, de predominio de las venas del plexo uterovárico izquierdo, disminución de la velocidad del flujo, a la maniobra de Valsalva negativo, o reflujo de la maniobra de Valsalva, ¿no? Entonces, eso es en cuanto al síndrome de disfunción pélvica secundario. También con la ecografía Doppler transabdominal, cuando se llama cuestión pélvica secundario, para ver el flujo gonadal espontáneo en reposo, ¿no? Signos morfológicos y hemodinámicos de la compresión de la vena renal izquierda, ¿no? Estos son los criterios diagnósticos en cuanto al ecodoppler. Entonces acá vamos a ver, ¿no? Cómo en el síndrome de cascanueces, ¿no? Cómo en la parte anatómica la pinza ortomesentérica, pues la parte anatómica es la aorta y la mesentérica, ¿no? Que va por encima, va por sobre la vena renal y esto causa una compresión, ¿no? A esta compresión se le llama el síndrome de cascanueces, ¿no? Y esta compresión pues haría de que el flujo venoso acá se enlentezca, ¿no? Lo que está previamente del drenaje venoso se enlentezca y esto causa la dilatación, ¿no? Esto ya sería un síndrome de congestión pélvica secundario, ¿no? Secundario a esta compresión. Entonces la tomografía computarizada y la resonancia magnética ayudan bastante en el diagnóstico, sobre todo la flebografía, ¿no? En la flebografía veríamos una dilatación mayor a 5 o 7 milímetros, ¿no? De la vena ovárica izquierda, que nos daría pues ya el diagnóstico de un síndrome de congestión pélvica. En cuanto al diagnóstico diferencial, ¿no? En cuanto al diagnóstico diferencial es importante porque varias
varias especialidades pues pueden acá estar inmiscuidas, ¿no? Por ejemplo, las ginecológicas, la endometriosis, la mioma uterino, adenomatosis uterina, quistes ovárico recurrente, Salping, síndrome realmente ovárico, enfermedad pélvica inflamatoria, enfermedades adhesivas pélvicas, síndromes de posligadura de trompas. Esto estaría inmiscuido para hacer un diagnóstico diferencial con el síndrome de congestión pélvica, al igual que algunas enfermedades urológicas, ¿no? Por ejemplo, la cistitis intersticial, la cistitis por radiación, las cánceres de vejiga, los síndromes ureterales, cistitis recurrente, uritis recurrente. Esto estarían también entre los diagnósticos diferenciales de síndrome de cuestión pélvica. También enfermedades gastrointestinales como síndrome de intestino irritable, enfermedad inflamatoria intestinal, carcinoma colorectal, edema, enfermedad celíaca, ¿no? Hernias abdominales o pélvicas, también un diagnóstico diferencial del síndrome de congestión pélvica. Las musculoesqueléticas, el dolor miofacial, la mialgia, la fibromialgia también estarían excluidas, igual que las neurológicas como el tratamiento del nervio inguinal, la neuralgia del pudendo también estaría inmiscuido en este diagnóstico diferencial, ¿no? En cuanto a la clasificación, entonces decíamos clasificación primaria, profesamos en primario y secundario. El primario pues era lo que estudiamos y el secundario era pues lo que vimos anteriormente, ¿no? De las imágenes. La pinza ortomesentérica, denominada síndrome de cascanueces, compresión de la vena renal izquierda, pues por la anatomía. Y hay otro síndrome también, también importante, que es el síndrome de May-Turner-Crockett, ¿no? Que es la compresión de la vena ilíaca común izquierda por la arteria ilíaca común derecha, ¿no? Vamos a ver una figurita donde nos va a manifestar. Acá vemos entonces cómo en el síndrome de May-Turner, ¿no? Denominado así, pues, la arteria, ¿no? Arteria ilíaca común derecha comprime a la vena ilíaca común izquierda, ¿no? Y esto causa pues también una disminución del flujo venoso, ¿no? Que lentecería pues y causaría pues la dilatación de las venas, ocasionando un síndrome de cuestión pélvica secundario, ¿no? Igual que el síndrome de cascanueces. Un síndrome de cuestión pélvica secundario, vemos acá cómo presiona, ¿no? Cómo presiona y pues enlentecería pues el flujo hacia atrás, ¿no? Sería el flujo venoso. Bien, en cuanto al tratamiento, vamos a ver pues que lo vamos a diferenciar acá en síndrome de cuestión pélvica sin varices vulvares, síndrome de cuestión pélvica con varices vulvares y síndrome de cuestión pélvica secundaria, síndrome de cascanueces, ¿no? En cuanto al síndrome, el tratamiento, en el síndrome de cuestión pélvica sin varices vulvares tenemos pues como la goserelina, a 3.6 miligramos por mes, y al acetato de meroxicilina 30 a 50 miligramos día, y el implante de dinogestrel, ¿no? Esto sería el tratamiento médico, ¿no? El tratamiento quirúrgico ya estaría en desuso porque eso se utilizaba en las primeras instancias, actualmente ya no se usa, ¿no? El tratamiento endovascular, que sería pues el tratamiento ideal, que es la escleroterapia con espuma o con agente líquido esclerosante, la embolización, realmente la arteria ovárica o la hipogástrica, quedaría en el tratamiento definitivo, ¿no? En cuanto al síndrome de cuestión pélvica con varices vulvares, ¿no? El tratamiento del reflujo de las venas ováricas sería el tratamiento, ¿no? En cuanto al tratamiento secundario, si no me cascanueces, pues no está del todo claro, pero la embolización de la vena ovárica ha dado algunos resultados, al igual que la embolización de la vena renal, ¿no? Un stent de vena renal también ayudaría para el tratamiento. Bien, entonces el tratamiento en vascular es el ideal, ¿no? El tratamiento de las embolizaciones es el ideal para el síndrome de congestión pélvica. En cuanto a la importancia de esto, vamos a ver que los múltiples tiene múltiples diagnósticos diferenciales y eso pues lo hace un tema multidisciplinario, ¿no? Eso es la importancia de este tema que se debe conocer para definir bien el diagnóstico al paciente, ¿no? Realizar una revisión pues ha sido el ideal propósito, hacer una revisión más profunda de este tema para que todos lo conozcamos y todas las especialidades tengan en cuenta para hacer un buen diagnóstico con el paciente, ¿no? Este síndrome pues no es muy frecuente, es poco frecuente, ¿no? Es también un poco desconocida por la comunidad médica inclusive, la médica no muy conocida este tema, lo cual pues produce un retraso en el diagnóstico y un perinergia de los pacientes, ¿no? Algo que no debe ocurrir, ¿no? El paciente está por un lado, por un otro lado y no llega al diagnóstico en sí, ¿no? En cuanto al documentario, pues el síndrome de dolor pélvico es bastante común, ¿no? Sobre todo en ginecología, en urología, pues es bastante conocido y se debe tener vital importancia en cuanto también a otras especialidades para poder derivar de acuerdo a cada especialidad y poder llegar a un diagnóstico más idóneo y más preciso del paciente, ¿no? Para evitar en sí el peregrinaje y pues que el paciente está yendo de una especialidad a otra y no llegar a un diagnóstico definitivo. Bien, eso es todo. Gracias por su atención.